Listo, ya está. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Voy a presentarles este video para, digamos, sustituir, ¿no? La clase que les tuve que haber impartido el día de hoy, 5 de junio, que por cierto es Día del Medio Ambiente. Espero que ustedes tengan presente esta fecha y que de alguna u otra forma, pues la conmemoren haciendo algo en pro del medio ambiente. Ya saben que ando yo metido en esas vainas y pues siempre me interesa como, pues sí, ¿no? Fomentar, digamos, este tipo de fechas para que sirvan como pretexto para, pues, hacer un ejercicio de conciencia alrededor de lo que como seres humanos hacemos o dejamos de hacer, pues en pro, ¿no? De nuestro medio ambiente. Entonces, ojalá tengan a bien, pues, informarse, ¿no? Ver de qué se trata lo del Día del Medio Ambiente, por qué, cuál es la razón. Cada año tiene como cierta peculiaridad, se celebra algo, se conmemora algo en particular. Este año tiene un punto clave que me parece que es clave para comenzar a pensar en alternativas a la catástrofe ambiental, ¿no? Que estamos atestiguando hoy en día. Apenas ahorita me estaba yo viendo las noticias y me enteré que viene lo que llaman la tercera ola de calor del año. Estados como Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, vamos a alcanzar, Estado de México también, y Ciudad de México también un poco, vamos a alcanzar temperaturas históricas, se piensa, ¿no? Entre 30 y 35 grados centígrados, pero que con sensación de calor cercana a los 40 grados, o sea, es una cosa de locos. Y pues esto ya son los primeros, ¿no? Flashazos que nos están dando estas predicciones que los científicos venimos haciendo desde hace unos 10 años, ¿no? Olas de calor súper intensas, acompañadas, por otro lado, de olas de frío muy intensas, ¿no? Estos inviernos van a estar, ¿no? Horribles, horribles me refiero a muy fríos, en fin, ¿no? Estas variaciones climáticas, que cada vez la onda de la variación climática se va a hacer más y más amplia. Y bueno, pues me parece que una fecha como hoy es un buen motivo como para reflexionar de qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo, qué podemos hacer, etcétera, ¿no? Como personas, como familia, como comunidad, como país, como humanidad, pues, ¿no? Entonces, bueno, no quería dejar pasar eso en esto que les estoy grabando ahorita. Pero bueno, independientemente de esto, pues esta es la grabación para hablarles de un tema importante con el cual cerraremos una parte del curso, la penúltima parte del curso, ¿no? Ya nada más quedarían de aquí en adelante 2 semanas más en el que vamos a dar una pequeña variación en los temas que se vienen viendo. Y cerramos hoy con el análisis marxista del capitalismo, esta crítica férrea que hace Marx, el diagnóstico, ¿no? Súper crítico, el ojo crítico que pone Marx sobre el sistema capitalista. Y bueno, cierro con uno de los textos que me parece son más emblemáticos de la propuesta marxista y del punto de vista marxista alrededor del análisis sobre el capitalismo, que es el manifiesto comunista. Es la gran propuesta que hace Marx, ¿no? Y no solamente Marx se queda como un filósofo, como un economista que hace una crítica seria a un sistema, sino que aparte, como filósofo, le interesa proponer vías alternas a este sistema de vida. Recordemos que el capitalismo solamente es un sistema económico que después tiene repercusiones en un sistema político, ¿no? Marx dice, es mucho más que eso, el capitalismo es un estilo de estar, una forma de vivir, una forma de ser en la tierra, y en ese sentido, pues tiene que haber una alternativa de ese vuelco, de ese tamaño, ¿no? De esos alcances. Y eso es lo que Marx propone en este texto, que es el Manifiesto Comunista, y es lo que vamos a ver ahora. Se los dejé leer y con eso también les dije que hicieran esta actividad de las redes sociales. Ahorita me voy a poner a leerlo, ¿no? Aterricé hace unas horas, ya dormí y venga, ¿no? Me vengo a integrar ahorita a mis actividades. Vi que me estuvieron ya mandando invitaciones en lo que yo podía, ¿no? Y entre estaciones y entre paradas daba, ¿no? Aceptar, aceptar, aceptar. No las he leído, las voy a leer ahora mismo para que ustedes, espero, me hayan etiquetado. Y este ejercicio me interesaba mucho para ver ustedes de qué manera eh, qué puntos resaltaban, qué cosa les interesaba a ustedes de esta propuesta de Marx y de lo que hemos estado viendo en general, ¿no? Tanto de Engels como de Marx, de sus reflexiones alrededor del sistema capitalista, del colonialismo, etcétera, ¿no? La forma en la que el capitalismo se introduce no solamente en las naciones,
sino también en la cultura, en la vida diaria, en nuestros bolsillos, en nuestras mentes, en nuestras formas de vincularnos con la y el otro. Y eso es lo que me interesaba que pusieran ahí en sus publicaciones en redes sociales, donde sé que aparte, pues es un espacio donde estas cosas están implícitas, ¿no? La forma en la que nos vinculamos con la y el otro, la forma en la que nos vinculamos con el dinero, con el capital, la manera en la que a lo mejor reflejamos nuestros puntos de vista alrededor de algunas cosas, de manera, ¿no? Subrepticia, subterránea, tiene al capitalismo. Y entonces ahora con una publicación donde abiertamente ustedes manifiestan una postura, ¿no? Igual y generan algún tipo de reacción, no sé si les han comentado ya cosas, en fin, ¿no? Eso es lo que a mí me interesaba de hacerlo en redes sociales, donde los espacios se prestan para ese tipo de cosas y ver qué tan, ¿no? No profesionales, qué tan estudiantes universitarios ustedes ya son, ¿no? También en sus redes sociales. Pues me interesa mucho y ahorita créanme que terminando esto subo la actividad al Classroom de esta semana, subo este video y me pongo a leer, ¿no? Lo que ustedes escribieron en redes sociales. Me va a interesar mucho, me va a interesar mucho y me va a interesar mucho también las reacciones que generaron y la reacción de ustedes ante las reacciones que generaron, ¿no? Voy a estar como muy atento y ya el miércoles platicaremos sobre eso. Bueno, eso, ¿no? A propósito, se los voy a dejar así, pero hoy me interesa que cerremos algunos puntos y que pongamos, ¿no? Puntos sobre las is, sobre este texto, que es fundamental para entender la postura marxista, que es el manifiesto comunista. Aparece ya sobre su pantalla. Y el manifiesto comunista es un libro, un texto que puede leerse en muchas direcciones, ¿no? Depende en dónde esté uno parado y para qué lo quiera utilizar. El manifiesto comunista sirve para eso. Puede ser utilizado de una manera ideológica, ¿no? El comunismo, el socialismo han generado ideología alrededor del mundo. Eso lo vamos a platicar ahorita. También puede ser utilizado como una tendencia panfletaria y de adoctrinamiento. ¿No? Hay toda una escuela de adoctrinamiento sobre la escuela marxista, sobre el pensamiento marxista, que por supuesto todavía existe en el mundo, que sigue teniendo allegados, que muchos partidos políticos siguen abanderando el marxismo como si fuera su bandera política, pero de manera panfletaria, ¿no? Como ideología política. Ese es otro uso que también se le ha hecho y que seguramente se le seguirá haciendo a la postura marxista. Pero en su elemento más profundo, pues el marxismo, a través del manifiesto comunista, pues puede ser leído como una filosofía política, como una herramienta metodológica, ¿no? Vastísima para entender un proceso histórico, para entender un sistema productivo, para entender sistemas de gobierno, para entender también la forma en la que muchas veces se ha utilizado como bandera narrativa al capitalismo, como ciertas clases políticas, ciertos partidos políticos han utilizado, ¿no? El adoctrinamiento que el capitalismo tiene implícito, en fin, ¿no? Es decir, el manifiesto comunista puede ser también leído o puede ser utilizado, mejor dicho, como una herramienta metodológica muy importante para poder elaborar un diagnóstico, ¿no? De la realidad contemporánea, inclusive, a pesar de que el texto tiene ya 150 años de haber salido a la luz, y también puede ser utilizado para entender en gran medida lo que está sucediendo hoy día. Eso es lo interesante y la riqueza de este texto, pues, ¿no? Por eso me parecía que era, ¿no? Fundamental que les pusiera yo este videíto, esta explicación, amén de que el miércoles sigamos platicando sobre eso, y con eso cerrar un poco lo que venimos viendo de la crítica marxista, ¿no? Alrededor del capitalismo. Bueno, como les pongo también aquí en la diapositiva, bueno, el manifiesto puede ser como una crítica muy sólida al sistema productivo económico, que se ha traducido, según Marx, eso ya lo hemos venido viendo, una crítica al sistema de dominación y centralización del poder. No podemos entender el manifiesto comunista sin dejar de lado el contexto histórico en el cual el manifiesto comunista fue utilizado como ideología, como tendencia panfletaria o como filosofía política. Y este escenario histórico, pues es la Guerra Fría. Este periodo histórico de mitades del siglo XX en adelante, ¿no? La Guerra Fría empieza al terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando las dos potencias
militares en ese momento triunfantes de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado los rusos, que son quienes realmente derrotan al nazismo. Esa bandera se la cuelgan los gringos, pero no es para nada cierta, ¿no? En las películas siempre, ¿no? Los gringos son los que ayudaron a terminar con la Segunda Guerra Mundial. No es cierto, los rusos fueron los que detuvieron el avance del nazismo y quienes después en contraataque los encerraron hasta terminar con ellos, pues, ¿no? Bueno, por un lado los rusos y por otro lado, pues sí, los norteamericanos, que tienen la enorme ventaja de que la guerra mundial no se desarrolla en su territorio. Y entonces su economía queda casi que intacta y ayudan mucho a salir adelante a la destruida Europa por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? París, Londres, por supuesto Alemania, Italia, quedan destruidas con la Segunda Guerra Mundial, destruidas. La recuperación económica se da gracias al financiamiento del Banco y del gobierno norteamericano, y eso impulsa el crecimiento gringo, pues, ¿no? Eso genera estos dos polos de rivalidad. Los azules que aparecen en este mapa, Estados Unidos a la cabeza, pero con un montón de allegados, y los rusos en rojo, y los que están como en anaranjado rojo, los que son sus allegados también. Generan estos dos bloques de confrontación, y es una confrontación que se da de manera ideológica, de manera política, en una carrera económica, por ver qué economía es la más sólida, en una carrera armamentista, que para los años 80 genera tal cantidad de armas que se pensaba que había misiles atómicos con la capacidad de destruir 4 veces la Tierra, o sea, una cosa de locos. Incluso en el deporte se ve esto, ¿no? La confrontación entre gringos y rusos. En Los Ángeles, en las Olimpiadas en 1980 se ven en Moscú, y los gringos deciden no ir a esas Olimpiadas y se le unen varios países a los gringos, ¿no? Como un complot contra los rusos. Y en el 84, 4 años después, las Olimpiadas son en Los Ángeles y el bloque ruso no va, ¿no? Y se andan peleando, o sea, en todas partes se refleja eso. Nunca hay una confrontación directa entre ambas naciones, pero siempre hay guerras donde se están peleando. Lo hemos visto en sus exposiciones. La guerra de Corea, la guerra de Vietnam, aquí en Latinoamérica con los salvadoreños, en Honduras. Se piensa que incluso en México también se dio este tipo de confrontación con las peleas en la montaña de Luis Cabañas, patrocinadas por la CIA. En fin, o sea, hay periodos, hay episodios que narran esta confrontación indirecta de manera bélica entre ambas naciones, pues, ¿no? Y esta confrontación no es otra cosa entre estos países que defienden el capitalismo, que la toman como una bandera civilizatoria, que es todo el bloque europeo, con los gringos a la cabeza, y por otro lado el comunismo, con los rusos a la cabeza, pero a los que después se les suman, ¿no? Los chinos, los mongoles, algunos países de África, acá en América, pues los cubanos, por supuesto, pues, ¿no? Algunos movimientos con tendencias comunistas, socialistas, ¿no? Los contras en Nicaragua, la revolución sandinista, por supuesto el ejército zapatista aquí en México, es decir, hay muchos flashazos aquí en América Latina de grupos revolucionarios que toman como una bandera ideológica el comunismo y el socialismo marxista, ¿no? Entonces, este contexto histórico marca la relevancia de lo que significa Marx y el manifiesto comunista para el mundo, pues, ¿no? Va a determinar la historia, sobre todo en la última mitad del siglo XX. Recordemos que la Guerra Fría es una guerra que empieza, insisto, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, años 40, 50, y va a durar hasta los años 80, 90, cuando cae el muro de Berlín, desaparece la Unión Soviética, se desintegra, y el bloque socialista, al parecer, desaparece del mundo, pero no desaparece del todo. Eso sería un motivo para otra sesión, ¿no? Bueno, vamos a hablar específicamente sobre el texto. El manifiesto del Partido Comunista es un escrito de Marx y Engels, donde observan a la filosofía en su carácter empírico. Esto es muy importante. Es decir, buscan generar conocimiento práctico que permita la revolución proletaria. Esto es fundamental, ¿no? No es un texto que ellos lo analizan solamente en su vertiente teórica, sino que siempre buscan que la filosofía tenga un carácter empírico. Analizan la Francia de los siglos XVII y XVIII, este reinado napoleónico, el ascenso de la Primera República, los Borbones a la cabeza, con la imposición de Luis XIV, donde se estipula la prohibición de reuniones de más de 40 personas, menos aún reuniones con fines políticos. Esto va a ser muy importante porque Marx y Engels son testigos de una época donde las reuniones políticas tienen un carácter de subversión,
¿no? Son prohibidos, y en ese sentido se les castiga, se les encarcela y a veces incluso se les mata. Entonces, esto lo ven como una imposición capitalista a reuniones de tipo laboral para buscar mejores condiciones de vida, ¿no? Eso va a ser un escenario complicado que van a atestiguar ellos. Bueno, tercero, Michael Boll, el fundador del Comité Comunista alemán, conoce a Marx en Colonia, una ciudad al norte de Berlín, y se conforma ahí la Liga de los Comunistas. Para establecer su postura política, Boll, junto con este comité, le encargan a Marx y a Engels un documento donde logra reunir los postulados esenciales de esta Liga de Comunistas. Y ahí nace este libro, ¿no? Engels elabora los principios del comunismo, un documento que estipula 15 categorías sobre lo que el comunismo es. Al darse cuenta Marx de este error ideológico de Engels, es decir, es un libro muy ideológico, un libro muy académico, Marx dice, no, hagamos una cosa mucho más aterrizada y que además tenga como una perspectiva histórica de este libro nació por esto y por lo tanto va a generar esto. Y es ahí donde escribe el Manifiesto Comunista, en donde explica además científicamente, es muy importante, Marx explica científicamente la necesidad de una revolución proletaria a través de este análisis histórico y filosófico que hace. Es decir, Marx no plantea que la revolución tiene una explicación social, una explicación demográfica o una explicación de carácter socioeconómica, sino que él en este libro dice, la revolución es necesaria intelectualmente, científicamente por esto, ¿no? Es decir, es un giro interesante el que hace Marx y es un valor académico fundamental por lo mismo. Esa es la estructura del texto, ¿no? Espero que ustedes tengan algún chance de leerlo todo en su totalidad. Es un libro interesantísimo por donde se le quiera ver. Analiza históricamente la evolución social de la humanidad y encuentra algunos puntos en común en estas etapas históricas que le hacen pensar a Marx cuál va a ser el futuro de la humanidad si se sigue por este mismo camino. Lo divide en este tipo de apartados. Vamos a analizar esencialmente el primero y los otros tres solamente los mencionaré. En la introducción, el análisis que hace Marx es un análisis histórico donde reflexiona dialécticamente la evolución histórica de la Francia de los siglos XVII y XVIII para sostener una hipótesis. Y esa hipótesis es una hipótesis que defiende Marx y el marxismo en general, que la lucha de clases es el motor de la historia. Esta sección empieza más con una de las frases más famosas, ¿no? En la historia de las ciencias sociales, que es un fantasma recorre Europa, que es el fantasma del comunismo. Entendamos por comunismo algo distinto a lo que hoy se entiende por comunismo, que eso es muy importante tenerlo muy en claro. Hoy en día, sobre todo si uno se detiene a platicar con personas con una fuerte carga ideológica en contra del socialismo, califican al comunista como, con un dejo peyorativo, no es como una especie como de insulto, así como, ay, tú eres bien comunista, ¿no? Ese dejo peyorativo y esa noción que tenemos hoy día del comunismo nos quita la perspectiva de lo que entendía Marx por comunismo, y no solamente lo que entendía Marx, sino lo que en ese momento se entendía por comunista, que es muy diferente a lo que se entiende hoy por comunismo, ¿no? Lo pongo aquí entre paréntesis. Comunistas en aquel entonces eran aquellas personas cercanas al pensamiento de los jacobinos franceses, es decir, aquellos que apostaban por la igualdad. Una de las, ¿no? Acuérdense que la Revolución Francesa tenía tres grandes, ¿no? Banderas, ¿no? La igualdad, la fraternidad y igualité, fraternité y, ahí la otra cuál es, igualdad, fraternidad, igualdad, fraternidad y solidaridad, ¿no? Y una de las principales posturas francesas del pensamiento francés es este, el de la igualdad. Los jacobinos defienden eso, ¿no? Sobre todo encabezados por Rousseau. Y eso se entendía por comunistas. Algo bien distinto a lo que se entiende hoy en día. Por eso, de esa idea de la Revolución Francesa, de esa idea jacobina, Marx se va a agarrar para decir lo que se requiere es una noción comunista de las sociedades, ¿no? Bueno, Marx entonces va a analizar cada etapa histórica por la que ha intentado o por la que ha pasado la humanidad, y en ese análisis lo que hace Marx es ver cómo hay actores claves que han funcionado de manera antagónica, un movimiento dialéctico,
¿no? Donde hay una confrontación entre dos grupos sociales y esa confrontación es lo que ha generado este motor de la historia. Es el movimiento dialéctico, ¿no? Entre ambas posturas. No sé si ustedes tengan una idea clara de lo que es la dialéctica. Es este movimiento entre contrarios que siempre va a generar, ¿no?, una fuerza vital que las mueve. En el aspecto social es este asunto de cómo una idea tiene contrapuesta a otra, y esta lucha entre ambas es lo que genera el movimiento. Con las clases sociales pasa exactamente lo mismo, ¿no? Este movimiento o esta lucha, digamos, entre esclavos y esclavistas, entre siervos y señores feudales, entre burgueses y proletariados. Y este movimiento antagónico, este movimiento dialéctico, es lo que genera, ¿no?, el motor de la historia. Bueno, en esta sección, por último, termino con lo que pongo aquí en la diapositiva. En esta sección, Marx delinea que en el sector académico y político europeo se ha malentendido el término comunista, vinculándolo inclusive con corrientes conservadoras. Por ello, dice Marx, es menester, es fundamental explicar en qué consiste el comunismo en términos materiales históricos, bajo el paraguas de esta metodología que es la dialéctica. En esta sección que vamos a analizar entonces, la de burgueses y proletarios, Marx analiza la lucha entre estos dos sectores, los burgueses y los proletarios, desde una postura materialista, y que en el momento final de esta lucha es precisamente donde se encuentra el motor de la historia. Inicia, insisto, con esta frase categórica, ¿no? La historia de todas las sociedades, hasta nuestros días, es la historia de la lucha de clases. Bueno, Marx y Engels mirarán la evolución de la sociedad desde una perspectiva antagónica, de acuerdo a las dos clases sociales que luchan por la hegemonía sociopolítica en cada etapa histórica, la clase opresora versus la clase oprimida. Para ello analizan desde la sociedad griega, ciudadanos libres contra esclavos, la sociedad romana, los patricios versus los plebeyos, la etapa medieval, señores feudales versus siervos, maestros versus jornaleros, y en la actualidad, ¿no?, dicen ellos, se da esta misma posición entre burgueses y proletarios. Los otros tres capítulos no nos vamos a meter mucho, estaría interesante analizarlos, pero son, ¿no?, motivo de otro tipo de reflexiones y nos desviaría un poco de nuestro análisis. Ahí se los dejo en la diapositiva para que ustedes tengan como una idea de qué trata cada una de ellas. Me interesa clavarme en esta onda del análisis que hace de esta lucha entre burgueses y proletarios. Lo interesante del análisis marxista es cómo justifican el ascenso del poder burgués, ya sea en el campo o en las ciudades, como un estadio necesario para poder pensar en el ascenso del proletariado. Y esta es una hipótesis bien arriesgada que lanzan estos dos, pero que después les va a servir para poder justificar cuál es el pensamiento alrededor de una necesaria revolución proletaria. Para Marx y para Engels, el que los burgueses, ¿no?, esta clase que van haciendo con la revolución industrial, que tiene sus antecedentes, ¿no?, desde la Revolución Francesa, con estos banqueros, jornaleros, artesanos, que van haciéndose de dinero, de capital político, pero sin tener su correspondiente capital, perdón, se van a generar capital económico, pero sin su correspondiente capital político, pero que con la revolución industrial van a explotar. Y ese nacimiento de la burguesía, dice Marx y Engels, es necesario para entender después cómo algunas clases se van a acomodar dentro de los círculos políticos, otras no, que es lo que va a generar las clases medias, y eso asimismo va a generar la gran masa de proletarios, ¿no?, esta enorme masa de personas que viven trabajando, cuyo único valor ante este sistema capitalista va a ser su fuerza de trabajo, es lo único que les va a posibilitar entrar a este sistema vendiendo fuerza de trabajo, y va a generar esta lucha, ¿no?, entre burgueses y proletarios, pero con una clase media ahí, siempre en este tránsito intermedio entre medio pie en la burguesía, pero medio pie en el proletariado. Ese análisis que hasta ahí lo dejan, Marx y Engels, en el siglo XX va a super explotar, ¿no? Espero me entiendan por qué, porque las clases medias van a explotar, ¿no? Estos proletarios que no van a tener un salario mínimo, digamos, pero que tampoco van a ser burgueses, y que nos quedamos ahí, como las clases medias, ¿no? Y va a ser el gran sector que va a explotar durante el siglo XX. Eso van a ser análisis posteriores, ¿no? Los pensamientos neomarxistas van a complementar esta idea de Marx y Engels alrededor de la lucha de las clases sociales. Bueno, y el lumpenproletariado, que el lumpenproletariado es una escala social que Marx y Engels desdeñan mucho, ¿no? No es gente que trabaja, es gente, por ejemplo, en condición de calle,
gente que no aporta nada a este sistema, pero que vive a lo mejor de limosna, es gente que no tiene fuerza laboral, es decir, que no tiene un empleo, pero que de alguna u otra forma pues depende de él, ¿no? A través de, por ejemplo, las dádivas sociales o los programas, ¿no? Que el gobierno tiene para personas que no tienen empleo, etcétera. Para ellos ese es el proletariado. El punto acá interesante es qué tanta conciencia tiene cada clase de lo que es, del lugar que ocupa, de qué aporta el sistema capitalista y de cuáles van a ser sus contrarios, ¿no? Eso va a ser fundamental y esa es la pregunta que dejo aquí como clave. Eso igual les puede dar la respuesta a esta pregunta, igual les puede dar algunas claves para entender la actividad que les voy a dejar esta semana. Bueno, de acuerdo con Marx, entonces, su relación, y en ese sentido, el motor de encambio de la historia, es la relación que cada clase establece con los medios de producción, con el desarrollo de las fuerzas productivas. Genera escenarios de confrontación entre viejas clases y su dominio de los medios de producción y las nuevas clases, que la ven como una traba para su desarrollo. Así, dice Marx y Engels, cada etapa presenta esta lucha entre viejas clases y viejas formas de producción versus nuevas clases y nuevas formas productivas. Esa es la justificación marxista de la concientización del proletariado y el papel que ellos le otorgan como un agente revolucionario. Es decir, resaltemos la idea central del materialismo histórico de Marx. La lucha de clases es el eje metodológico a través del cual pueden explicarse los cambios sociopolíticos que se han sucedido en todas las sociedades, cada etapa histórica y algunas particularidades. Pero en esencia es este antagonismo el que se presenta como un motor de cambio social. Ajá, esa es la idea que yo quiero dejarles como muy claro. Este modelo puede ser aplicable, según Marx y Engels, a cualquier etapa histórica, desde la consolidación de la democracia en la antigua Grecia hasta las sociedades contemporáneas. A pesar de ser un escrito de juventud, se denota ya, ¿no?, el elemento esencial del pensamiento marxista en cuanto a un concepto que va a ser fundamental, la división estructural de la sociedad, lo que se denomina en el pensamiento marxista como la base y la superestructura. Esto espero que les quede como muy claro porque es lo que les voy a pedir como actividad esta semana. ¿Qué se entiende como las condiciones base y como la superestructura dentro del pensamiento marxista? Algo de lo que hemos visto ya en las clases anteriores. Por ejemplo, en la base se encuentran los medios de producción, es decir, las cosas fácticas, la tierra, las fábricas, el capital, la tecnología, cosas que yo puedo palpar, cosas que yo puedo tener o no tener. Y ese tener o no tener va a indicar una relación social. Eso quiero que les quede como muy claro, ¿no? El capital, el capitalismo, establece relaciones sociales. El dinero, dice Marx, no es un objeto. El dinero es una relación social, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el dinero establece qué tipo de vínculos voy a tener con la estructura de base, con los medios de producción. ¿Tengo o no tengo tierra? ¿Tengo o no tengo fábricas? ¿Tengo o no tengo tecnología o acceso a la tecnología? No sé si me está explicando, ¿no? Es decir, las relaciones de base son aquellas cosas fácticas que determinan qué tipo de condiciones de vida va a tener una clase social, con acceso o no a estas cuestiones, ¿no? Las relaciones sociales, entonces, se van a establecer, dicen Marx, en función de los regímenes de producción. Eso es lo que se conoce como la base en el pensamiento materialista histórico del pensamiento marxista. En la superestructura, por otro lado, se encuentran cuestiones como la cultura, la música, la literatura, las artes plásticas, también la ideología, la religión, la ciencia, cosas no fácticas, elementos que no puedo yo asir de manera palpable, pero que puedo dominar, ¿no? Que es muy distinto. Y que asimismo la combinación de ambas cosas pues es lo que va a generar lo que Marx denomina como la autoconciencia humana. Al final de cuentas es esta combinación de factores lo que va a generar una clase social y la relación que se va a establecer entre las clases sociales. Esto es lo que se conoce como la base y la superestructura, ¿no? Ahí me gustaría que la próxima clase tuviéramos un intercambio de ideas para ver de qué manera una cosa se relaciona con la otra. O lo que, ¿no?, pensadores posteriores al pensamiento marxista van a denominar, por ejemplo, como el capital cultural,
¿no? Es decir, aquellas cosas a las que por pertenecer a una clase social tienes acceso con tu cultura, ¿no? Acaba de pasar la tocada de los Cadillacs en el centro histórico, ¿no? ¿Qué gente estuvo ahí? ¿Qué personas fueron a ver a los Cadillacs al centro histórico? ¿No? ¿Por qué no? Y esas mismas personas son las que estarán, ¿no? En 4 meses adelante los Cadillacs se van a presentar en el Palacio de los Deportes y el boleto cuesta cerca de 2,000 pesos, ¿no? ¿Quiénes van a ir entonces allá? Me explico, es toda una categoría analítica muy interesante que me parece que nos puede dar una respuesta muy clara de cómo entienden ellos este asunto de las relaciones entre clases sociales. Bueno, no me detengo mucho. No voy a saltar esto porque lo que me interesa es llegar acá. El punto es observar cómo Marx y Engels encuentran que las relaciones sociales de producción van de la mano a un régimen específico de propiedad, es decir, quienes poseen y quienes no son medios de producción, ¿no? Pero no solo ahí, sino que la superestructura, el mundo de las ideas, el mundo de la cultura, incluso de la religión, acompaña el dominio que se da en la base estructural. Dice Marx, las ideas no son neutrales, sino que las ideas dominantes son las ideas del grupo que domina, utilizando para ello las instituciones sociales, sociales necesarias para hacer esto efectivo. Por ejemplo, el espacio educativo, la escuela educativa, la religión, las leyes, los medios de comunicación, por supuesto, ¿no? Dice Marx entonces, no solamente en la base o los dueños de las fuerzas productivas de base, ¿no? Los que poseen el capital para tener una fábrica, para tener una industria, los medios de producción, etcétera, no solamente ese dominio no se va a quedar solamente ahí, sino que también se van a meter con estas fuerzas superestructurales como el mundo de las ideas, el mundo de la religión, el mundo de la ciencia, que aunque no sean poderes fácticos, es decir, no sea algo que yo pueda palpar, tener, poseer, pues también forman parte de este núcleo social y por lo tanto pueden dominarse. Entonces, ¿no? Las ideas, cómo puede hacer que una persona crea lo que yo creo que está bien. ¿Cómo puede hacer que una persona piense como yo, con respecto a lo bueno y lo malo, por ejemplo? ¿Qué leyes aplican en un lugar y cuáles no? ¿A quiénes se les aplican las leyes y a quiénes no se les aplican las leyes? La educación, ¿a qué prioriza? ¿Qué áreas son las que son más importantes? ¿Qué áreas se desdeñan? Es decir, todo este juego, en el fondo, dice Marx y Engels, pues tienen relaciones sociales respecto a la propiedad, de quién posee poder en esas esferas. Eso hoy en día queda muy claro en un contexto como es el de la globalización. La industria, como la diapositiva, llega a producir más de lo que puede consumir, lo que hace pensar que genera el elemento central para su propia extinción, si utilizamos esta metodología de la dialéctica materialista. El asunto es que este modelo no termina cuando la burguesía asciende al poder, sino que instala el mercado como un elemento sine qua non de las sociedades contemporáneas. Establece así un modelo de reproducción socioeconómico que se expandirá a nivel global y que no requerirá de un actor específico para reproducirse. Se autorreproducirá, por así decirlo, ¿no? Y esta es la magia de este sistema. La combinación entonces entre el poder fáctico en la base y el poder no fáctico en la superestructura, en un contexto como la globalización, lo que hace es generar un elemento, un escenario como el que estamos atestiguando hoy en día, ¿no? El capitalismo se autorreproduce, no requiere que la burguesía se reproduzca por sí misma, sino que el sistema ya se está reproduciendo solo. Eso con la pandemia se quedó como súper claro, por ejemplo. Bueno, termino con lo que pongo aquí en la diapositiva. El aumento de la producción y su expansión genera que las industrias locales sucumban ante el poder de los grandes consorcios corporativos, garantizando así la dependencia local de las reglas de reproducción mercantiles globales. Genera además que las necesidades cubiertas con productos locales sean reemplazadas por mercancías globales, generando también necesidades de productos nuevos. Con eso termino. La globalización que trae consigo el desarrollo de las fuerzas productivas no discrimina. No se reduce solo a las naciones europeas, sino que se expandirá. Obliga a todas las naciones a abrazar el régimen de producción burgués, so pena de perecer. Les obliga a implantar su propia semilla llamada civilización. Es decir, obliga a las jerarquías locales a hacerse burgueses, a hacerse burguesas y aspirar a un estilo de vida encarnado por una clase social, perfilando un estilo de vida deseable, lo que se conoció en los años 50-60 como el American Way of Life. Y les pongo aquí una serie de ideas, ¿no? De cómo es el capitalismo. El capitalismo destruye barreras, destruye todas las culturas, todo aquello que no se someta al régimen de intercambio y de valor de mercado.
multiplica todo tipo de métodos de intercambio con innovadores instrumentos financieros, somete el campo a la ciudad, somete a los países pobres a los países ricos, somete Oriente a Occidente, centraliza todo y a todos en las ciudades. Ese es el capitalismo, ¿no? Y esa es la gran crítica, ¿no? El gran diagnóstico que se hace desde la postura marxista. Pese a que vivimos en algo que podemos denominar como crisis del capitalismo, este tiene la capacidad de autorreproducirse y tener como elementos clave para poder todo el tiempo seguir generándose y autogenerándose, ¿no? Como acá. Este modelo de trabajo asalariado posee dialécticamente elementos que permiten pensar en su extinción, ¿no? Lo que les platicaba en alguna ocasión, es un sistema que corta de raíz los dos elementos en los que se sustentan, que es la explotación de los recursos naturales y por otro lado también la explotación de los obreros, ¿no? Pero no es así, es lo paradójico de este sistema, que logra, reproducirse una y otra vez, ¿no? Sin embargo, este sistema que uno pensaría, ¿no? Cada vez produce más cosas y menos personas que tengan acceso a ella, no es un sistema que se extinga porque así mismo genera mecanismos que permite que se autorreproduzca. Por ejemplo, el asistencialismo social, la seguridad social, algunos becas para estudiantes, por ejemplo, ¿no? Becas no, programas de salud para algunas personas que no tienen acceso a la seguridad social, etcétera. Es decir, son estos elementos que, aunque el capitalismo tenga crisis, solamente las alarga con el tiempo, ¿no? Permite que ese sistema, pese a que haya crisis cíclicas, salga de estas crisis y lo peor o lo grave, lo paradójico, es que sale más fortalecido, como sucedió ahora con la pandemia, ¿no? Con la pandemia hubo unos análisis interesantísimos de cómo el capitalismo a lo mejor iba a ver por fin un declive importante, ¿no? Porque nos iba a hacer un ejercicio de reflexión de cómo los seres humanos nos vinculamos con nuestro entorno, de la explotación de los recursos, que nos acercó a virus que se encuentran en los espacios naturales, ¿no? Visibilizó los sistemas de salud que colapsan de inmediato, el poco apoyo del sistema financiero hacia los trabajadores y los corrió, importándoles muy poco que se quedaran sin empleo y con eso significaba quedarse sin darles de alimentos. Uno pensaría que hay elementos como para, ya, adiós este sistema. No. Lejos de eso, el sistema capitalista sale fortalecido, a pesar de ser una crisis de escala planetaria, como lo significó la COVID, ¿no? El COVID-19. La vida entonces gira en torno al capital. El capitalismo, concluye Marx, el modo de producción que se impone por el desarrollo de las fuerzas productivas y la expansión de la lógica burguesa, consiste en la concentración de la producción en pocas manos, por medio de la propiedad privada de los medios de producción de trabajo asalariado. Y aquí les dejo algunas preguntas que van a servir como pretexto para la actividad de esta semana, ¿no? ¿Cómo no sentirse atraído por un marco teórico como el marxismo para analizar un contexto como el latinoamericano? Un contexto donde las injusticias sociales, la desigualdad económica, el racismo, el patriarcado, etcétera, ¿no? Todos estos males, males que aquejan tanto en nuestras sociedades, pues se encuentran en el diagnóstico marxista, un diagnóstico pues muy ad hoc. Por eso el marxismo en nuestros territorios tiene una gran acogida entre la academia, entre los movimientos sociales, entre algunos partidos políticos, etcétera, ¿no? Segunda pregunta, ¿qué posibles explicaciones podríamos darle a nuestro proceso de colonización si no es a través del marxismo? ¿Qué elementos de la realidad socioeconómica, política e ideológica podríamos explicar a través de la mirada marxista? Hoy en día existen unas corrientes académicas bien interesantes, como por ejemplo esta corriente que les pongo acá, que es el del colonialismo y la colonialidad, que intentan explicar desde la postura marxista, pero con otras más, la compleja realidad latinoamericana, desde un punto de vista bien diferente, pero que siempre tiene estos focos de atención sobre estas enormes, ¿no? Estos enormes focos rojos que en nuestras ciudades existen, ¿no? La violencia estructural, las constantes crisis económicas que afectan específicamente a ciertas clases sociales, las enormes brechas de desigualdad que existen en nuestro continente, no hay un continente que sea más desigual que el latinoamericano, la pobreza extrema, las hambrunas, el cambio climático afectando cada vez a más parte de la población,
partidos políticos corruptos, hablamos ya de la corrupción, el patriarcado, el problema con los derechos humanos en las personas con capacidades diferentes o dentro de la diversidad sexual, el problema de la religión, el racismo estructural, en fin, o sea, estos grandes y profundos problemas que aquejan a la realidad contemporánea latinoamericana y que encuentran en la postura marxista pues un elemento, ¿no?, bien interesante para poder analizarla. Bueno, esta es la sesión que les quería impartir el día de hoy. Espero que les haya quedado un poco claro. Cosas parecidas a esta las analizaremos el próximo miércoles, aunque les presentaré también algunos temas nuevos, pero ya el miércoles a lo mejor tendremos chance de poder analizarlas un poquito más a detalle. Bueno, hasta aquí se los dejo. Espero que les haya gustado la sesión del día de hoy. No olviden subir su actividad esta semana y estar atentos a lo que voy a subir en un ratito más. Les mando saludos. Nos vemos el próximo miércoles por la UAM. Hasta luego.